¿Qué concepto tienen de la literatura entonces? ¿De otros años no se acuerdan nada? ¿Algo que me puedan decir? No sé, capaz que está mal lo que digo, pero sé que es como una expresión, como un arte, que aparte de que se escriba, también puede ser hablada, como por ejemplo es la poesía. O sea, que se escribe, pero digo, se puede expresar mediante el habla también. Ahí está, la literatura es el arte, es un arte, es el arte que tiene como instrumento la palabra. Es decir, al hablar de instrumento, justamente estamos hablando de lo que emplea para la comunicación ese arte, ¿sí? Es justamente la palabra. ¿tá? Es decir, que por medio de la palabra se va a transmitir ese arte. Así como el pintor utiliza la pintura, del mismo modo el escritor emplea la palabra para realizar su obra. ¿tá? El arte, ¿sí? Está inscrito en lo que es un acto de comunicación, ¿no es cierto? El acto de comunicación que se lleva en literatura, se lleva a cabo en literatura, ¿tá? Donde el emisor es el escritor, ¿tá? El emisor es el escritor y ¿quiénes serían los receptores? Los que lo leen. Ahí está, el lector es escrito en esa, ¿ven la pantalla ahí? Ahora no, pero recién la veía. Bien, ¿ahí la ven ahora? Sí, yo sí. Sí. Les decía que en la literatura se produce un acto de comunicación donde el emisor, ¿sí? El emisor es el autor, ¿no es cierto? ¿Y quién es el autor? El que lo escribe. Ahí está, el autor es el que escribe la obra y es un ser humano histórico, es decir, es un ser humano de carne y hueso que escribe la obra. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque después cuando estemos dentro de las obras vamos a ver que si pertenecen al género lírico, vamos a hablar del yo lírico, si pertenecen a lo que es el género narrativo, vamos a hablar de narradores y personajes. Entonces hay que tener bien claro lo que es el autor y vamos a ir durante el año viendo en qué oportunidades hay que hablar de autor y en qué oportunidades hay que hablar de personaje, de narrador y cuándo corresponde hablar de cada
elemento en particular, porque a veces mezclan una cosa con la otra. Entonces, autor es el ser humano que vive en un tiempo histórico. ¿Tá? El autor es un ser humano que vive en un tiempo histórico y que escribe la obra. ¿Tá? Por otro lado, ¿quién sería el receptor? Dijimos que el lector, ¿no? Entonces, el receptor es el lector. Esta palabra engloba la totalidad heterogénea de lectores. De diferentes épocas y características, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos el mensaje. ¿Qué es el mensaje en una obra literaria? ¿Cuál sería el mensaje? Lo que deja, lo que transmite, no sé. Ahí está, ¿no? ¿Y viene en dónde? ¿Dónde está el mensaje? En la obra. Ahí está en el texto, ¿no es cierto? Es el contenido de la obra. ¿Ah? Luego tenemos ¿qué más tenemos? ¿Recuerdan del esquema de comunicación? ¿Lo han dado? ¿Recuerdan en idioma español? Sobre todo en primero y en segundo se da. ¿Qué otro elemento había? El texto, ¿cómo está escrito? En un código, ¿no es cierto? Código. En el caso del texto literario, es un código lingüístico. ¿Ah? El código, nosotros debemos entender el código para entender lo que es el mensaje. Si no entendemos el código, supónganse, por ejemplo, que fuera un idioma que nosotros no conocemos, ¿qué pasa? ¿Puedo entender el texto si no entiendo el código?
¿Puedo entender el texto si no entiendo el código? No. No, porque no puedo entenderlo. Supongo que un texto en chino, yo no puedo entender lo que sería ese mensaje. Entonces, si no entiendo el código, definitivamente no puedo entender el mensaje. ¿Ya? En códigos hay códigos que son lingüísticos y hay códigos que son no lingüísticos. ¿Qué códigos no lingüísticos conocen? En lo que es otro tipo de mensaje, sin ser el literario. ¿Qué otros tipos de códigos pueden entender? ¿Números? ¿Cómo? No te entendí lo que dijiste. ¿Números? Los números, ¿qué más? Las canciones, puede ser. Sí. ¿Qué más? Eso es igual, imagina, la canción sería un código lingüístico, ¿no es cierto? Ah, claro, sí. ¿Qué otro código no lingüístico hay, por ejemplo? El dibujo, puede ser. Ahí está, sí, todo lo que es el arte, ¿no es cierto? Todo lo que es los avisos que comunican, ¿no es cierto? Por medio de las imágenes, ¿está? Hasta un semáforo forma parte de un código no lingüístico que nosotros tenemos que saber y tenemos que comprender para entender lo que es ese mensaje. Si nosotros no entendemos el código, no entendemos entonces el mensaje. Supónganse un niño pequeño que no entiende la parte de lo que puede ser un semáforo, ¿tá? ¿Qué pasa? No puede saber cuándo tiene que cruzar o no cruzar una calle. Bueno, eso pasa lo mismo, y este ejemplo es para que entendamos que si no entendemos el código, es decir, el idioma, y no dominamos el idioma, vieron, a veces hay palabras que están en nuestro propio idioma, pero son palabras que han quedado en desuso y a veces no entendemos, tenemos que ir al diccionario y ver, bueno, ¿qué es esta palabra? Para saber exactamente qué quiso decir. Es decir, siempre tenemos que saber qué quiere decir y qué significa ese código lingüístico para entender lo que es correctamente ese mensaje, ¿sí? Bien. Otro elemento es el contexto. El contexto es todo lo que rodea el acto de emisión de la obra. ¿Ah? ¿Ah? Y luego tenemos finalmente el canal. El canal es justamente el medio por el cual llega ese mensaje, ¿no? Es decir, los 5 sentidos, ¿está? Si tú tenés un objeto libro, lo percibís por la parte visual, ¿tá? Todo lo que viene a ser el objeto en sí, ya sea el objeto libro físico o el
supónganse que lo leen por internet, ¿no? Lo que es el objeto virtual, ¿no? Todo lo que soporta eso, la computadora, ¿tá? Es decir, todo eso llega a ser parte del canal por el cual ese mensaje va a llegar, ¿no? ¿Por ahora me van siguiendo? ¿Van entendiendo? Sí. Bien. Pues esto es una introducción, ya que no habían tenido, una introducción antes de comenzar la obra, ¿no es cierto? Después tenemos lo que son los géneros literarios. ¿Qué es la palabra género literario? Cuando ustedes hablan de género literario, ¿de qué estamos hablando? Vieron que ustedes deben conocer de otros años, que es el género lírico, género narrativo, ¿ya? Género dramático, género épico. ¿Cómo se clasifican las obras? Ahí está, muy bien. Al hablar de género literario estamos hablando de un criterio de clasificación, ¿sí? Y es cada uno de los tipos o clases de obras literarias clasificadas según su forma y su contenido, ¿no es cierto? Faltó la L. Fíjense, la forma, ¿qué sería la forma de... ¿Qué sería la forma de un texto literario? La forma sería cómo está escrito, ¿no es cierto? La forma es cómo está escrito, es decir, está escrito en verso, está escrito en prosa. Ustedes entienden que lo que hablamos cuando estamos hablando de prosa, ¿no es cierto? Prosa es lo que está escrito de margen a margen, ¿no? Con respeto a los enunciados y a los párrafos, ¿sí? Y lírico serían los versos, ¿tá? Los versos es la línea que tiene una medida, por lo general, ¿tá? Y se agrupan, los versos se agrupan en estrofas, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de forma es eso, o sea, ¿qué forma tiene la obra literaria? ¿Tá? Y su contenido es justamente lo que dice, ¿no es cierto? Una cosa sería cómo lo dice y otra lo que dice. ¿Tá? Y ahí entonces tendríamos las diferentes obras literarias agrupadas entonces por su forma y su contenido. ¿Por ahora va quedando claro? Sí. Bien, entonces, quedaríamos hoy entonces por acá, antes de que se corte, porque si no